Organizamos esta charla de hoy con Carlos, ya que lo estamos acompañando desde donde podemos en su investigación y en el recorrido que tiene él, que ahora brevemente les va a contar. Pero los quiero contextualizar dentro de qué se encuentra esta charla. LEM es un espacio dedicado a la investigación, a la producción y a la formación de las artes del movimiento. Dentro de estas tres áreas, a su vez, tiene tres áreas formales. Una de ellas es un centro de investigación, una plataforma para la producción y un programa de entrenamientos varios. Y lo que hemos empezado a hacer, ya desde hace unos años, este es nuestro cuarto año, es ubicar dentro del centro de investigación, o más bien ser un marco que albergue a distintos artistas y practicantes de las artes del movimiento, teatro, música, etcétera, para compartir conceptos que nos tocan y nos afectan a todos. Entonces, un poquito para que entiendan de dónde van a salir las preguntas. Las preguntas salen del Centro de Investigación del LEM, que nos interesa saber el punto de vista particular de Carlos desde su trayectoria. No que, como decir, no nos interesa en este caso que un bailarín hable de la danza, sino que Carlos hable de su punto de vista acerca del cuerpo, del movimiento y de la palabra. ¿Sí? Yo voy a guiar un poquito la charla entre nosotros dos, pero la idea es que todos se sientan libres para preguntar y para ser partes un poquito de esta charla. De todos modos, nos vamos a organizar un poquito clásicamente, en donde primero vamos a hablar en nosotros, principalmente Carlos, y después abramos a que todos tengamos esa posibilidad, como para ser un poquito más claros de qué nos interesa saber de él. Para empezar, me parece que es interesante que nos cuentes un poquitito cómo entraste dentro del mundo de las artes escénicas, simplemente para situarnos dentro de tu historia personal. Sí, bueno, simplemente, muy resumidamente, para luego ir un poco más a lo concreto, ¿no? Que es lo que nos interesa, crear un poco un contexto, ¿no? Como yo empiezo haciendo teatro desde muy pequeño, con muchos, ¿no? Y de repente, pues, en la ciudad donde yo nazco, que es Madrid, me empieza a interesar al momento en el que te planteas hacer un estudio, una universidad o una escuela y demás, y entro en una tipo academia donde la propuesta que hay pues es un teatro muy conservador, muy tradicional, muy llevado hacia el cine, la televisión, que en aquel entonces era como lo que todo el mundo quería hacer, y a mí me interesaba más el teatro. Entonces miro algunas escuelas y ninguna me atraía. No sabía por qué me atraían, no me atraían, sino simplemente no me gustaban. Si esto es así como se hace teatro, no me atraía, a lo mejor hago otro tipo de profesión. Y entonces descubro un cursito, un seminario muy corto que pasaba por Madrid, que era un tipo que se llama Eric de Bon, que es belga, y que daba un curso de clown. Yo tendría 16, 17 años. Y entonces llego allí, eran todos clowns profesionales, con 40 años y demás. Por aquel entonces en España, en general, no había cursos ni seminarios de máscara, de clown, movimiento, estaba como todo empezando a llegar a España. Francia, Inglaterra, entonces descubro esto y digo, wow, yo quiero hacer esto, me interesa más que el teatro tradicional y demás. Y entonces este profesor, este maestro de clown, venía de otro maestro de Bélgica que se llama Lassat, ¿ya? Que a su vez había sido alumno de un tal Jacques Lecoq. En ese entonces yo digo, bueno, pues voy a seguir investigando y oigo otros nombres como Philippe Collier, otra gente que estaban en Roma y diferentes sitios y puntos en Europa. Desde luego en Estados Unidos y demás no era una opción para mí porque era muy caro. Pero entonces digo, bueno, ¿quién es el maestro de todos estos? Jacques Lecoq. Con lo cual, pues decido irme
a París y allí descubro el movimiento desde un punto de vista muy particular, que da el punto de vista del movimiento de Jacques Lecoq, que es uno de los 4 grandes pioneros del teatro de movimiento de nuestro tiempo. Está Meyerhold, está cronológicamente Meyerhold, luego está De Croo, luego está Grotowski, paralelamente con Grotowski está Lecoq. Estos 3 primeros son gente que desarrolla un método y el último, Jacques Lecoq, desarrolla una pedagogía del movimiento. Y es de ahí donde vengo yo, es de ahí donde yo me formo, estando en la escuela, jovencísimo, tenía 20 años, cuando yo llego a la escuela, enseguida empiezo a descubrir el interés del aspecto internacional que esta escuela tenía. Es decir, en mi clase, en mi curso, éramos 21 nacionalidades de todo el mundo. O sea, solo en 35 alumnos que éramos en una clase, había 21 nacionalidades. Y esto ya me atrae. Me atraía, ¿por qué? Porque el lenguaje que se tenía que utilizar no era el lenguaje verbal, sino que era un lenguaje de movimiento. ¿Cómo podemos entendernos diferentes culturas, gente de Japón, o gente de Alaska, o de Marruecos, junto con alguien como yo de España, o de diferentes culturas, diferentes idiomas? No nos entendíamos ninguno, porque nadie hablaba francés, el que hablaba francés no hablaba inglés, o español o italiano, o sea, era un lenguaje físico, que por necesidad, por la necesidad de tener que trabajar juntos, había que mirar, había que observar. El poder trabajar contigo, yo tenía que buscar la forma, sin saber el francés, y tú tampoco, porque vienes de Corea, como ejecutar un ejercicio que había que presentar un viernes cuando estábamos a lunes, ¿no? En 5 días había que montar algo delante de un maestro. El maestro, en este caso el Lecoq, tú entrabas en escena y si lo que se movía, lo que se proponía no funcionaba, directamente cortaba. O sea, no tenía la educación y el protocolo de dejar que termines el ejercicio. Pasaban 30 segundos, no funcionaba, fuera. Entonces, claro, esto montaba mucho más el nivel de búsqueda y de investigación de poder hacer algo que funcionara delante del maestro. Pero que luego se puso como algo necesario para encontrar un lenguaje universal. Y esto fue un poco cuál es el lenguaje de movimiento, en este caso, que puede llegar a un público de todo el mundo. Y entonces, a partir de ahí, esto siempre pasa en el primer año, que es un año de movimiento, donde se analizan cosas, se estudian animales, dinámicas, cosas que probablemente vosotros ya también os suenan y hacéis desde el ámbito de la danza y demás. En el segundo año aparecen los territorios dramáticos y ahí, muy al inicio del año, se estudia la comedia del arte. Que a mí me fascinaba, porque la comedia del arte es un estilo, un género teatral que es muy mediterráneo. Entonces ahí me di cuenta de que la comedia del arte abarca, incluye todos los estilos teatrales. El musical está dentro del melodrama, está dentro de la tragedia, está dentro del clown, nace de la comedia del arte. Todo estaba dentro y eso me fascinaba. Y a partir de ahí comienza una investigación de movimiento dentro de la forma, o a partir de la forma. ¿Qué forma es? La máscara, una propuesta de forma. Me di cuenta de que esa investigación, ese terreno teatral, que está muy ligado a una tradición muy marcada del pasado y demás, no funcionaba. Y Lecoq no la promocionaba, además la cortaba. Siempre trataba de buscar dónde estaba la comedia del arte hoy, en nuestra actualidad. Y a partir de ahí me implico mucho más en la investigación y es más, ya en la escuela continúo a investigar sobre el gesto, el movimiento, aquel movimiento que el público o la gente de la calle entiende sin irse a una abstracción, movimientos y gestos cotidianos. Si digo chao, este tipo de gestos cotidianos. Ahí trato de hacerlo lo más corto posible. Ahí dedico probablemente los 10 años siguientes, 365 días del año, 24 horas al día, solamente investigando, ya un punto de locura casi, de pasión por tratar de crear algo que a mí me sirviera, ¿no? Que yo creyera, que no era la verdad. No estás solo en eso. No estás solo. Claro, como ya algo obsesivo, ¿no? Y también pasión por aquello, ¿no? Nunca me aburría, me decía, otra vez tengo que investigar, no era como continuo, ¿no?
Ahí lo que me sucede es que, por las características de Europa, la proximidad de países, pues voy a confrontar mi trabajo aquí en culturas que son muy lejanas a las mías. Y paso 3 años en Irlanda sin saber inglés, luego lo aprendí allí, y me confronto con un público, una cultura irlandesa, o luego en Italia, Francia, Holanda, bueno, muchos países en Europa donde no solo visito, sino que también vivo allí, entro en la cultura. Y me di cuenta de que hay unas permanencias, vamos a decirlo así. ¿Entendéis permanencia? ¿No? Una permanencia donde siempre, vayas donde vayas, encuentras los mismos elementos. Por ejemplo, todo movimiento empuja en el espacio o tira en el espacio. Con ese tipo de cosas. Y me di cuenta de que en otras disciplinas también sucede de esta manera. No solo en las disciplinas de movimiento, como puede ser la danza, sino también en la arquitectura, en la pintura, en la escultura. O sea, todas las disciplinas de arte tienen estas permanencias. Esto era fantástico para mí. Poco a poco, podéis imaginar que el género de la comedia es como muy concreto. Un personaje cuenta historias en la calle y es como un teatro muy popular. Pero por esta fascinación de investigación empiezo a flipar, ¿no? en esas noches largas. Decir, bueno, ¿qué hay más allá? Me parece bueno que hay más allá de la forma, claro. Puntos ofensivos, y te quiero traer un poco más para acá. Sacándote de... sacándote, o no sacándote, o sea, focalizándonos dentro del género, pero para que no hables del género en sí, de la comedia del arte, sino a mí me interesa saber cómo entendés vos la relación entre el cuerpo y la palabra. ¿Cuál es, si para vos está primero la palabra y después el cuerpo que habla, la palabra que hace hablar al cuerpo? Dentro de tu recorrido y tu investigación, ¿cuál es tu punto de vista acerca de estos dos mundos? O un mismo mundo. Mi punto de vista es aquel que es observable. Yo parto de ahí, de la observación. Es decir, antes de la palabra está el movimiento. Eso está observable, eso está ahí. Es decir, si tú me dices, vete de aquí, ¿lo dices? Vete de aquí. ¿Qué? No entra la palabra ahí. Sin embargo, vete de aquí, me estás echando a la puta calle, ¿lo dices? Vete de aquí. ¿Qué? Hay una respiración que entra. Entonces ahí aparece movimiento, aparece un estado de ánimo y a partir de ahí hay un momento dramático que el creador utiliza. Entonces para mí, primero el movimiento se prepara y la palabra llega. Porque la palabra es movimiento. Para dentro de mi observación, ¿no? Por supuesto, dentro de la nuestra también. Me parece, llevémoslo un paso todavía más atrás. ¿Cómo definís el hacer del cuerpo? ¿Cómo le das un contenido a un movimiento o a un gesto del cuerpo? ¿Cómo lo llenás? ¿O cuál es tu mecanismo? ¿O existe una palabra interna o existe una sensación? ¿O desde qué punto de vista o desde dónde te parás para accionar? Desde el punto de vista de la forma. O sea, el movimiento no se entiende si no hay forma. Esto es una definición. Yo, dentro de mi experiencia y mi investigación, cuando observo cómo se ejecuta un movimiento y cuáles son los elementos que componen un movimiento, yo observo que hay, esto se puede decir en francés, ¿no? El appel, yo llamo, hay una pérdida de equilibrio, hay un passage, que se dice, un pasar de la acción, se produce una suspensión y llega a una actitud. Esos son los 4 elementos. Contando también con el elón, que es el impulso que te das para hacer el movimiento. Esto es física, no es ni teatro ni nada, es una observación física. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí me encuentro en que el movimiento, movimiento más corto, más pequeño, pasa por estos puntos. Entonces, esto se puede fácilmente articular. Hablamos ahí de articulación.
Esto es la parte física. Entonces yo divido dos universos, si queremos. El universo físico y el universo sensorial. Es decir, el universo físico yo lo llamo aquel que es el contenedor, el vaso, y el sensorial es el contenido. Yo en un vaso puedo poner vino, puedo poner agua, puedo poner café, estos dos universos. Entonces, podemos entrar a atacar, a estudiar, a investigar desde un universo sensorial, pero claro, ¿dónde va? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde están los parámetros? Entonces es importante atacar el universo físico, que me da un marco donde dentro puedo poner cualquier tipo de elemento sensorial. Elemento sensorial puede ser un olor, puede ser un sonido, un color, todo este tipo de elementos que hacen que el actor, el actor en mi caso, adopte o adquiera unas cualidades físicas para poder transportar esa forma. Entonces esto es una respuesta. Sí, es la respuesta. Vayamos entonces a uno de estos mundos que separas. Dale. Vayamos al mundo físico del contenedor. La forma. El cuerpo como contenedor. ¿Cómo, cuál es tu posición acerca del entrenamiento que merece este cuerpo? ¿O cuál es el entrenamiento que considerás? ¿O todo cuerpo puede ser contenedor? ¿O qué es que hace que un actor pueda hacer de su cuerpo un contenedor? Bueno, desde luego adquirir un instrumento, que en este caso es el cuerpo, que esté disponible a cualquier propuesta. Es decir, un cuerpo que esté disponible a poder moverse de forma determinada, que pueda ejecutar ciertas articulaciones que están un poco fuera de la vida cotidiana. Entonces ese entrenamiento, dependiendo de la disciplina, pues tiene diferentes entradas, ¿no? Sí. La danza lo hace de una manera, el teatro comedia hace máscara de otra manera, los teatros. Todos manejamos los mismos conceptos, sí. Pero me interesa saber para vos, ¿cuál sería el principio fundamental a entrenar para que el cuerpo sea contenedor? Tal vez es simplemente en tu experiencia personal. Para mí, para vos, ¿cuál es el foco de entrenamiento fundamental? Para mí, desde un punto de vista muy general, y luego se pueden puntualizar técnicas si quieres, pero el principal, la entrada que yo utilizo es el mimo. Mimo desde el punto de vista de imitar la vida, imitar aquello que nos rodea, no mimo de tanto mimo. Esto no tiene por qué ser malentendido, sino imito aquello que veo, todo lo que me rodea. Yo hago cuerpo con la vida, de tal forma que cuando yo lo muestro a un público, el público va a reconocerme. No voy a irme a mi universo porque tengo ideas y de repente lo entrego a un público que el público no puede conectar. Yo parto de lo observable, y a partir de ahí empiezo a rejugar, recrear aquello que observo y lo veo tal cual está en la vida. Es decir, yo tomo una taza, veo y demás y observo eso. A partir de ahí se produce la articulación, el hecho de que ponemos una lupa, si queremos una lente, en estas articulaciones que se producen también en la vida cotidiana, de repente esa acción sube a una dimensión que se puede llamar dimensión teatral. ¿No? Por ejemplo, si yo quiero tomar la taza, la taza, esto es lo que se ve en un bar, no es teatral, ¿no? La gente no paga por esto, pero en el momento, bueno, sí, hay gente que paga por eso, pero no es teatro. Pero si yo analizo la acción y veo esto del movimiento en sí, físicamente hablando, yo produzco un contramovimiento, hago un pasaje, suspensión, activo. De repente este tipo de movimiento ya sugiere un elemento dramático al público y a partir de ahí construyo. Sí, perdón que te interrumpa porque hay algo valiosísimo. O sea, que podríamos decir, para entrar un poquito más en cómo tenés adquiridos realmente incorporados por hechos cuerpos estos conceptos que todos los podemos leer en un libro. De ahí hacerlos es realmente muy difícil. Entonces podríamos decir que el paso número 1, o para vos esencial, es aprender a observar.
aprender a ver y aprender a describir lo que uno está viendo para entonces poder hacerlo. Sí, sí, desde luego. Pero me gustaría matizar, Sí, por favor. exactamente eso, pero desde un punto de vista